Bienvenidos, gente, a un nuevo episodio de Kayfabe Project. Yo soy el hombre que cree que el pro wrestling es real, Ian el Prieto. Y hoy les hablaré sobre CM Punk, el falso revolucionario del wrestling. Sí, CM Punk es como ese muchacho o muchacha que solamente te quiere y te engatusa con palabras bonitas y te enamora, y cuando después que hacen el acto te deja ahí solo y llora en Prieto. Pero ya hablando en serio, CM Punk es un falso revolucionario del wrestling, ya que él es como todo ese tipo de revolucionarios que han aparecido a lo largo de la historia. Esos que de primera mano parece que tienen una actitud bastante altruista, que tienen un objetivo que es pues sobrellevar alguna situación que no sea ventajosa. Ya saben, puede ser algo autoritario, puede ser algo respecto a los recursos naturales, la comida, etcétera. Esos son los revolucionarios, aparecen en momentos de necesidad, en momentos difíciles, y ellos, junto con las masas que los siguen, crean un nuevo status quo. Pero, al igual que todos estos revolucionarios de la historia, CM Punk también con el tiempo le aparecen cosas raras. ¿Por qué? Porque si tú indagas un poquito más y más y más dentro de la historia, podrás darte cuenta que en realidad no eran tan altruistas, que sus intenciones no eran solamente la paz y la armonía, sino que ellos de verdad querían llevarse un beneficio propio, algo egoísta, algo por lo que sacrificarían a todas las personas que creyeron en esos ideales, en esas palabras bonitas con las que los convencieron, para poder llevar a cabo sus objetivos. CM Punk es así. CM Punk es un falso revolucionario, ya que él parecía que llegó en el momento justo para cambiar el negocio del wrestling. Que ya no solamente aquellos que tenían cierta línea estética o ciertos atributos fueran los que pudieran llegar a lo más alto, sino que cualquiera que se esforzara y que tuviera las capacidades, que tuviera ese it factor, podría lograrlo. ¿Qué es lo que pasa? No fue así. Pese a que CM Punk, pues sí, era un hombre alto, es un hombre alto, pues no era musculoso. CM Punk tampoco era el hombre más estéticamente cuerdo en ese momento, ya que tenía muchísimos tatuajes, utilizaba piercings, tenía el cabello largo, además de que pues lo tenía bastante desaliñado. Además, en una industria donde los excesos son bastante comunes, CM Punk era un straight edge, una persona que no consume ningún tipo de sustancia que pueda alterar su cuerpo, nada de alcohol, drogas, entre otras cosas. Entonces CM Punk era toda la antítesis a cómo se percibía que el negocio del pro wrestling debería de ser, a cómo aquellos que estaban en lo más alto deberían de ser. Pero CM Punk al final siempre sacó sus colmillos, siempre demostró que era una víbora traicionera, porque él mismo lo dijo, él es una serpiente, y él utilizaba aquel viejo método del diablo que decía que la mejor cosa que hace el demonio es hacerte creer que no existe, que no está ahí, pero él siempre está ahí acechándote. Y así es CM Punk. CM Punk es un falso revolucionario porque siempre te vendió la idea de que él sería el cambio para todos, el cambio para los aficionados, para los luchadores, para la industria. Pero si en realidad la industria solo cambiaba lo suficiente para que él triunfara, creo que realmente ahí es cuando el demonio apareció. Por eso y más, CM Punk es un falso revolucionario, y hoy te diré por qué. CM Punk comenzaría su carrera profesional en el año de 1999. Él en realidad empezó en el Backyard Wrestling. Ya saben, ese tipo de eventos donde lo producen personas aficionadas, amateurs, que en realidad todavía no son profesionales, que no es muy seguro, pero que lo hacen por pura pasión y que de verdad les gusta. De verdad, CM Punk quería convertirse en un luchador profesional y se terminó inscribiendo en la escuela de Ace Steel, quien se convertiría en su maestro y amigo para toda la vida. CM Punk pues entrenaría con él y terminaría debutando en la NWA. Sí, ya sé, la NWA siempre aparece en mis videos, pero en la NWA, que ya no es la que hablamos nosotros, la majestuosa, que era como un imperio romano que conquistó todo Estados Unidos y grandes partes de México y Japón, sino ya una donde realmente ya eran poblaciones pequeñas que se hacían llamar NWA, pero en realidad no eran NWA. Pero CM Punk, cuando de verdad empezó a destacar en la escena independiente y en la escena del pro wrestling en general, fue hasta que llegó en el año de 2002 más o menos a IWA Mid-South o International Independent Wrestling Association Mid-South.
Ahí él destacaría bastante entre todos los luchadores, no solamente por su gran habilidad en el ring, ya que sí, en esa época realmente la habilidad en el ring en las independientes lo era todo, pero eso no fue lo que lo hizo destacar. CM Punk realmente lo que lo hizo destacar fue el uso de la palabra, el uso de la lengua, esa lengua tan filosa que lo caracterizaría en los años por venir. CM Punk la utilizaría para destacar de todos los demás. ¿Por qué? Porque miren, en esa época había una gran diferencia y se sentía una gran diferencia entre un show independiente y un show de WWE. No solamente por la producción, ya que WWE estaba en grandes estadios y los shows independientes se celebraban en salas de bingo donde no había ningún tipo pues de escenografía y muy apenas había sillas para los asistentes y pues etcétera, ¿me entienden? Había una gran diferencia, pero la gran diferencia también era sobre cómo se presentaba el producto, ya que usualmente la gran crítica que se tenía sobre las independientes es que no existían historias en ellas. Había una gran calidad en el ring, había grandes luchas, de verdad se veía que los muchachos sabían lo que estaban haciendo, pero no existía ese gancho, ese sabor extra, ese condimento que hacía que las luchas tuvieran un significado y que te interesaran, que te importaran más, que fueran más que solamente ver a dos hombres semidesnudos golpeándose. Punk se convirtió en el gran villano de IWA. ¿Por qué? Porque era muy bueno en el micrófono, realmente para ese momento él era muy bueno. Y a lo mejor les pongo un clip por aquí de alguna promo de él en IWA, pero él se convirtió en el gran villano de la promoción. Él pues tuvo grandes altercados contra los aficionados y contra sus compañeros luchadores, pero debido a que pues el recinto era muy pequeño, los fans estaban realmente muy pegados al ring, pues la interacción se volvía muy grande. Entonces Punk insultaba a los aficionados se enojaban, le lanzaban cosas, entonces ese hit, porque él era un villano, se crecía y lo hacía destacar aún más y querían todos ver cómo le daban una paliza. Entonces eso fue lo que hizo que destacara en IWA, el uso de la voz, el uso de la lengua. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ring of Honor se interesó en él. Más o menos a finales del año de 2002, Ring of Honor se interesó por CM Punk. Y si bien él ya no quiso llegar ahí como un villano y quería probar el lado face, pues ya saben, ser el chico bueno, pues ser el favorito del público, pues realmente no le funcionó de primer momento porque bueno, él pues, no sé, tiene cara de villano, la verdad. Pero no le funcionó, realmente no le funcionó y pese a que él pues llevaba una vida bastante straight edge y la lleva hoy en día, pues su apariencia lo hacía ver como un villano, como literalmente como un homeless. Entonces sí, como un indigente, cabrón. Sí, ya sé que lo dije en inglés y qué. Pero ahí es donde está el asunto. CM Punk al final se dio cuenta de que a él le funcionaba más ser un villano y cambió a rudo, cambió a heel. Y comenzó una rivalidad contra Raven, uno de los grandes heels de los 90s. Sí, todos conocemos esa historia con The Sandman. Y no me refiero al momento en que lo crucificaron, sino a toda la rivalidad previa que tuvo. Ya saben, Raven's Nest, cómo le lavó el cerebro a su niño, al hijo de Sandman, a su esposa también, como parecía que estaban poseídos por Raven, que hacían lo que fuera por él. O sea, la rivalidad entre ellos dos de verdad daría para analizarse un solo capítulo, porque es muy interesante y muy profunda, ya que la rivalidad trata sobre las drogas, el alcohol, los excesos en general, y cómo dos filosofías chocan, la filosofía straight edge, que es de un extremo, al otro extremo, que es Raven, que siempre fue conocido por ser alguien con excesos demasiado grandes. Entonces estas dos filosofías chocan y se golpean y es como de wow, es de verdad increíble la rivalidad. Entonces aquí podría sentirse como que CM Punk era el héroe de la historia, alguien que defiende una naturaleza más noble, una filosofía más altruista, por decirlo así, una filosofía que trata de que nadie vuelva a caer en las garras de las drogas. Porque él es un straight edge, ya saben, los straight edge no fuman, no toman, nada de eso, nada de lo que apendeje entra a su cuerpo. Entonces, todo parece indicar que Punk sería el héroe, pero no. Porque Punk llevaba esa ideología straight edge tan al extremo que más que querer ayudar a Raven a mejorar, a ser mejor persona, a dejar sus excesos, más bien lo amedrentaba, calumniaba contra él, lo acusaba de ser un abusón, un drogadicto, la peor persona del mundo. ¿Por qué? Porque también CM Punk veía reflejado a su padre en Raven, ya que el padre de Punk también era alguien, pues, un adicto. Era un adicto. La familia de Punk es complicada, entonces
se vio muy reflejado en las promos de Punk, pues que él odiaba a Raven por esa razón, porque se reflejaba en él a su padre. Raven, por su parte, pues trataba de dar a entender que él llevaba una mejor vida y que estaba tratando de redimirse, y Punk no lo dejaba. Entonces ese choque de ideologías fue uno realmente interesante. ¿Qué es lo que pasa? Imagínense ser tan buen heel que el Raven, alguien que manipuló, alguien que era un hijo de la chingada, se veía como una buena persona junto a Punk. Al final Punk terminó venciendo a Raven en el evento The Conclusion en una Steel Cage match y pues terminó ganando el feudo. Pero esto fue increíble. Esto hizo que Punk se dieran cuenta todos de que era alguien muy bueno. No solamente era bueno en el ring, no solamente era bueno haciendo movimientos, no, era bueno contando historias. Historias profundas, historias fuertes, historias adultas, historias en las cuales te puedes sentir identificado. Eso era CM Punk en ese momento. Y sí, CM Punk siempre trató de justificarse. Y esto es algo que pasaría alrededor de toda su carrera y de toda su vida profesional, que siempre se trataba de justificar, que él no cometía errores, que él tenía la razón siempre. Entonces bien dicen que el mejor villano es aquel que no cree que está haciendo el mal, sino que cree que está haciendo el bien. Y así era Punk, y así sería Punk durante toda su vida y carrera. Punk en el año 2004 comenzaría a destacar aún más en Ring of Honor. De por sí era difícil destacar en Ring of Honor con tanto talento, con tantas historias que eran muy buenas. Gracias Gabe Sapolsky por esas historias. Pero destacar en Ring of Honor era difícil, pero Punk comenzaría a hacerlo a pulso. ¿Por qué? Porque en Ring of Honor estaba pasando en ese momento dos cosas importantes: el torneo por el Pure Championship y también el gran reinado de Samoa Joe de más de 600 días. Esas dos cosas estaban pasando y en ambas participaría CM Punk. Pero antes, CM Punk en ese momento, en el año 2004, ya era conocido como el rey de las independientes o The King of Indies. ¿Qué significa esto? Que era el hombre más popular en el circuito independiente. Todos querían a CM Punk en sus filas, todos querían que él participara en sus eventos. CM Punk era realmente popular. Y debido a todo el gran trabajo que había hecho, las personas en realidad amaban odiarlo. Pero llegó a ese punto en el cual ya no amaban odiarlo, sino que amaban amarlo. O sea, los abucheos y las escupidas, los chiflidos se convirtieron en vítores, en gritos de apoyo. CM Punk se estaba volviendo cada vez más y más popular. Y su papel de villano, pues, si bien era excelente, realmente ya no era lo que él necesitaba. Necesitaba dar un cambio y lo haría en poco tiempo. En ese año de 2004, pues en Ring of Honor ya les dije que estaban pasando dos cosas importantes. Y obviamente a CM Punk le estaba viendo bien. O sea, no mames, güey, ¿crees que le iba a ir mal en el lugar donde él prácticamente salvó esa empresa? Sí, CM Punk salvó Ring of Honor, pero todavía no llegamos a eso. En Ring of Honor, CM Punk participó en el torneo para coronar al primer Pure Champion de Ring of Honor. Ya saben, el campeón puro o ese campeonato que tiene ciertas reglas especiales para poder luchar por él. O sea, las luchas por el Pure Championship son muy específicas. Por ejemplo, solamente tienes 3 rope breaks y después de gastarte esos 3 rope breaks, ya sean por cuenta de 3 o por sumisión, si te los gastas, ya puedes hacer submisiones o contar o hacer el pinfall incluso debajo de la cuerda. No se permiten golpes con puño cerrado, solamente con la palma, no golpes a la cara. Y siempre se tiene que dar la mano al inicio y al final de la lucha. Siempre. O la lucha se dio como que no se dio. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? CM Punk se enfrenta a AJ Styles y ese AJ Styles en la final del torneo. Y termina perdiendo el combate, pero lo pierde con controversia, ya que la pierna de Punk estaba debajo de la cuerda y todavía le quedaba un drop break. CM Punk pues empieza a hacer su campaña de desprestigio contra AJ Styles y contra los referees que tenían algo contra él. Y al final pusieron un referee especial para la revancha. ¿Quién fue? Ricky the Dragon Steamboat. Ricky the Dragon Steamboat sería el árbitro y al final volvería a ganar AJ Styles la lucha y Punk perdiendo y no ganando el título. Pero otra vez habría un error arbitral. CM Punk comenzó a decirle a Ricky Steamboat que era un idiota. Y le dijo, eres un idiota, que sabe qué. Y Ricky the Dragon Steamboat pues le aplicaría sus chops, esos míticos chops de doble mano a CM Punk.
Esto los llevaría a tener una rivalidad que no fue física, pero sí fue psicológica, sí fue de palabras, donde Ricky Steamboat pues trataba de enseñar el respeto a CM Punk. Con el tiempo esta rivalidad como que se fue convirtiendo o fue generando un respeto bastante extraño entre ambos, lo cual hizo que CM Punk y Ricky Steamboat hicieran las paces una noche que estaban atacando a Ricky Steamboat y CM Punk salió en su ayuda. CM Punk lo defendió y esto sería como una premonición del futuro o una señal del destino de que algo especial vendría. ¿Por qué? Porque en ese momento CM Punk se convertiría en face por segunda vez. Bueno, no, primera vez que se convirtió en face, pero sería la segunda vez que sería face X. Pero se convertiría en el héroe de la historia. Ya de por sí era el hombre más popular en Ring of Honor y ahora siendo face lo reafirmó aún más, ya que él no cambió su personalidad, no cometió ese error. Sencillamente se adaptó un poco todo eso que lo hacía atractivo para que fuera algo un poquito más amigable. ¿Qué es lo que pasa? Ese encuentro o esa rivalidad con Ricky Steamboat lo prepararía para el reto más grande de su carrera. No fue John Cena el reto más grande de su carrera, no fue The Undertaker, no fue Hangman Page, no fue nadie de ellos. Fue Samoa Joe, el hombre que llevaba un reinado de 600 días tan dominante que parecía que nunca perdería el título. Y Punk parecía el hombre correcto para lograrlo. Al igual que Ricky Steamboat y Ric Flair tuvieron en los 80s una de las mejores trilogías o tal vez la mejor trilogía de luchas en la historia por el campeonato mundial de la NWA en eventos de WCW, CM Punk y Samoa Joe tendrían también una competencia bastante grande a esas tres luchas de esas dos leyendas, ya que tendrían una trilogía de luchas excelente, demasiado excelente diría yo. Sí, las primeras dos terminaron por límite de tiempo, pero la tercera sí tuvo un ganador que fue Samoa Joe. Pero aún así, CM Punk y Samoa Joe le compiten a dos grandes como Ric Flair y Ricky Steamboat. Son dos trilogías que se pelean para ver cuál es la mejor que se ha dado en los Estados Unidos. Fue como una premonición ese encuentro entre Ricky Steamboat y CM Punk. De verdad lo sigo repitiendo, pero es que creo que fue así. CM Punk salvaría con esa trilogía de luchas a Ring of Honor. Y ustedes dirán, ah cabrón, ¿qué quieres decir con eso? Mira, Ring of Honor fue fundado por Rob Feinstein. Él era un hombre que tenía un negocio de DVDs, de home video. Y su mayor cliente o su mayor punto de venta, ya saben, era Ring of Honor. Era ECW en ese momento. Él vendía los DVDs de ECW y era lo que más le daba dinero. La lucha libre era lo que mantenía su negocio a flote. Entonces, cuando ECW desapareció, pues ya no tenía como ese grande o ese gran atractivo por el cual él podría pues mantener su negocio. Por lo cual él dijo, ok, ya no tengo ECW, voy a fundar mi propia empresa y entonces así voy a aprovechar ese mercado o ese nicho de la lucha libre profesional y así pues yo voy a seguir con mi negocio de home video y aparte voy a tener una empresa en la que también voy a ganar dinero. Sin embargo, no salió tan bien. Es como ese emprendimiento de tu compa que primero parece que todo está muy fácil y todo está hecho y que solamente faltó a alguien que se le ocurriera, pero luego vienen las consecuencias o las dificultades. Ring of Honor no estaba produciendo tanto dinero, sí es cierto, tenía una fanaticada muy fiel, pero no todos compraban los DVDs y pues de las entradas no se cobraba tanto y no se ganaba tanto, entonces pues sí había una pequeña crisis en Ring of Honor. Entonces, pues parecía que la empresa iba a cerrar a solamente 2 años de su fundación, pero no fue así. ¿Por qué? Gracias a CM Punk. ¿Por qué? CM Punk, ya saben, Ring of Honor tenía primero, vendía los eventos que tenían, los vendía por individual y también hacía recopilaciones de grandes momentos. En este caso, Raven vs CM Punk se hizo una recopilación de toda su rivalidad y se convirtió en el best seller más grande de la empresa de Rob Feinstein. Posteriormente, cuando pasó la rivalidad entre Samoa Joe y CM Punk, esa trilogía de luchas también se convirtieron en best sellers. Y un best seller, pues algo increíble para una empresa tan de nicho como lo era Ring of Honor. Realmente, mínimo a nivel indie, esos DVDs dieron tantas ganancias que la empresa se pudo mantener a flote. No solo eso, gracias a que una de las luchas
entre Samoa Joe y CM Punk ganó las 5 estrellas de Dave Meltzer, ¿qué fue lo que pasó? Pues tuvieron un éxito mediático increíble. ¿Por qué? Porque desde hacía 7 años no pasaba una lucha de 5 estrellas en territorio norteamericano. Para que se den una idea. Siguiendo. Pues todo este tipo de atenciones que lo llamaron el rey de las indies, pues si bien no ganó las luchas, no ganó el campeonato mundial de Ring of Honor en ese momento, las consecuencias gracias a esas luchas fueron aún más grandes. Recibió cosas mejores, recibió una oportunidad para ir a la WWE, a las grandes ligas. CM Punk iría a WWE. Los entrenadores lo invitarían a tener luchas de tryout en Hit, el programa que se grababa antes de Raw. Estando ahí, él impresionaría a todos, de verdad. Él sería impresionante. Impresionante, diría Sage. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues le ofrecen un contrato a CM Punk. Por esas luchas de prueba que tuvo, que eran dark matches, que no son televisados, CM Punk se le ofreció un contrato y él aceptaría. Él aceptaría convertirse en un luchador de WWE. Entonces, wow. Todo parecía que iba cuesta arriba para CM Punk, pero para él había algo que no estaba bien. Su ego, que se había acrecentado tanto debido a que el hecho de que él había salvado a Ring of Honor, pues su ego no lo dejaba descansar porque faltaba algo por ganar. Ustedes saben qué es el campeonato mundial de Ring of Honor. Punk deseaba el campeonato, no porque ya tuviera tanto valor realmente, porque él ya iba a cosas más grandes, pero él lo quería. Lo deseaba, lo necesitaba. Y así lo hizo. En el evento de Ring of Honor Dead Before Dishonor, CM Punk se enfrentaría al hombre que sí pudo derrotar a Samoa Joe. Al hombre que logró lo que parecía imposible y lo que no pudo lograr CM Punk. CM Punk se enfrentó a Austin Aries por el campeonato mundial de Ring of Honor. Tuvieron una lucha que realmente sí es buena la verdad. Pero es que lo importante no es la lucha en sí. Lo importante no es el hecho de que CM Punk venciera a Austin Aries, ya que no solamente estaba matando prácticamente 2 pájaros de un tiro, ganar el campeonato mundial de Ring of Honor y vencer a la persona que pudo vencer al hombre que él no pudo vencer, entonces estaba venciendo a Samoa Joe indirectamente. Lo importante es la promo después de la lucha, esa promo donde CM Punk por primera vez dejó ver sus colmillos que había escondido, donde escupió veneno a más no poder, por primera vez en su carrera. CM Punk daría esa mítica promo donde contaría la historia de una serpiente. CM Punk por primera vez mostró sus verdaderos colores. Utilizó a la fanaticada para utilizar la energía, su apoyo, para poder llegar a lo más alto. No porque de verdad les importara, no porque de verdad los apreciaran, no. Solamente porque eran un medio para su fin. Ganar el campeonato mundial de Ring of Honor. Ser alguien que estuviera en la cima de todos. De por sí ya era el hombre más popular de la pinche compañía. Ahora imagínate ser el campeón y ser el hombre más popular. Y ahora ya no ser el más popular, sino ser el más odiado. CM Punk se convirtió en el más grande villano de las independientes. En el más grande villano de Ring of Honor. ¿Por qué? Porque CM Punk hizo todo para humillar a Ring of Honor en esta época. Aquí comenzaría The Summer of Punk o el verano de Punk, una de las mejores historias de todo el pro wrestling. Aquí CM Punk mostraría que si le das un poquito de poder, se volvería loco. Sí, esa vieja frase de darle un poco de poder a alguien y te mostrará su verdadero ser, eso le pasó a CM Punk. CM Punk al ganar el campeonato mundial de Ring of Honor sacó quién era de verdad. De verdad se hizo notar que él era el demonio en sí mismo, como él dijo. Ya que fue en contra de todo lo que representaba Ring of Honor. Ganaba ganaba con trampa, yendo en contra del código de honor. Tampoco daba la mano. Siempre trataba de no defender el campeonato de la medida de lo posible. Lo defendía contra novatos que eran bastante fáciles de vencer para él. Realmente CM Punk estaba amedrentando contra Ring of Honor. Estaba malbaratando todo el trabajo que él mismo había hecho para salvarlo. Pero él se sentía con el derecho de hacerlo porque sin él no estarían ahí. Entonces llegó un punto tan horrible en esta historia en la cual CM Punk CM Punk firma su contrato con WWE encima del campeonato de Ring of Honor.
una deshonra completa para el título, amenazando con querer llevárselo cuando su contrato empiece. CM Punk era el mayor villano y lo estaba haciendo genial. CM Punk, por primera vez estando en la cima del mundo, mostró lo que haría, su verdadero ser. Esa maldita serpiente finalmente te mostraba los colmillos. Y si bien, sí, al final lograron quitarle el título, no fue una victoria amarga, ya que pues lograron quitárselo, pero CM Punk ya había hecho todo. CM Punk ya había humillado a todos. Realmente el quitárselo solamente era una victoria a medias. Tuvieron una lucha donde participaron James Gibson, Christopher Daniels y Samoa Joe, y obviamente el mismo Punk. Todo parecía indicar que Punk se llevaría el campeonato mundial de Ring of Honor a WWE, pero no fue así, ya que lograron quitárselo gracias a un héroe inesperado, James Gibson, quien posteriormente, pues 30 días después, se iría a WWE también, ¿verdad? Pero bueno, es una victoria amarga, es un final, y ya, diría March. Pero si bien es cierto que CM Punk después tuvo una lucha de despedida contra su mejor amigo de ese momento, Colt Cabana, frente a toda la fanaticada de Ring of Honor, CM Punk saldría entre lágrimas. Sin embargo, pues el público no fue grosero con él, porque ya que pues realmente se iba mucho que agradecerle a CM Punk, pues ya esas lágrimas ya no se sentían genuinas. Entonces creo que más bien era como que veneno que le hacía falta sacar, que no sacó por los colmillos, y lo sacó por las cuencas de sus ojos. CM Punk abandonaría Ring of Honor y nunca más volvería. Miren, CM Punk llegó en el año de 2005 a la WWE, pero no llegó directamente al roster principal, sino que se lo mandaron a OVW, Ohio Valley Wrestling, que era el territorio de desarrollo de ese momento de la compañía. Ahí Jim Cornette era quien pues manejaba todo el asunto, y realmente él no veía nada especial en CM Punk, pues no le daba la oportunidad, porque CM Punk se había adaptado bastante rápido a las formas de cómo se trabajaba en la WWE. Entonces, pues como se había adaptado ya, y sentía tanta frustración porque él venía de estar en lo más alto y lo mandaron a lo más bajo, literalmente diciéndole: tú necesitas aprender y eres un don nadie. De hecho, se mantuvo así y pensó que nunca abandonaría OVW, al menos por decisión de Jim Cornette, hasta en el año de 2006, a mediados de junio, cuando se celebró One Night Stand 2006. Sí, en este momento Paul Heyman ya había visto a CM Punk y había visto algo especial en él. Él decía: este va a ser mi próxima estrella en la nueva ECW. CM Punk sería tomado por Heyman bajo su ala y se lo llevaría a su marca, a su renacida ECW. Y si bien ahí pues le fue bastante bien y él llegó como el chico bueno o el face, pues como que realmente no fue lo ideal, o realmente como que no parecía que fuera a despuntar pronto CM Punk, porque si bien es cierto que le dieron una oportunidad de trabajar con The Generation X, Matt Hardy, Jeff Hardy y él mismo en una lucha en Survivor Series, como que se sintió muy secundario él. Él se sintió como que solo estaba ahí por nomás. O sea, realmente era una gran oportunidad y lo aprovechó, pero no se sentía como que él era él, ¿me entienden? Entonces, pues cuando fue, incluso cuando fue December to Dismember, ese desastroso pay-per-view de ECW, él participó en la Elimination Chamber, pero fue derrotado muy fácilmente. Él fue el primero o el segundo en ser eliminado. Entonces, CM Punk al parecer no estaba tan preparado como que él creía. Imagínense un egomaniaco como él tener ese golpe de realidad de que en realidad no estás listo, o en realidad ni siquiera estás hecho para estar ahí. Realmente debió de ser muy duro. Bobby Lashley terminaría ganando el título mundial de ECW en esa Extreme Elimination Chamber, y pues sería una decepción bastante grande para CM Punk ser eliminado tan pronto. Apagando el kayfabe, todos sabemos que Paul Heyman quería que ganara CM Punk el título mundial de ECW de la Extreme Elimination Chamber, pero pues Vince McMahon volvió a meter de su cuchara, y aquí sería la primera de las primeras veces que CM Punk experimentaría el corporativismo de McMahon. ¿Por qué? Porque Vince McMahon quería que ganara a su chico Bobby Lashley, y así fue. Entonces, pues al final Paul Heyman terminó abandonando ECW y la carrera de Punk se estancó un poquito más. Siguiendo, pues
la neta es que los primeros 5 años de la carrera de Punk en la WWE no fueron los mejores, porque pues si bien es cierto que parecía que sí lo tenían en cuenta para cosas importantes, realmente él nunca fue alguien principal. Realmente se sentía como en el uppercard, ya saben, esos luchadores que están como a un paso de ser main eventers, pero realmente no lo son, y por eso cuando llegan a ganar un título o algo, pues ni siquiera se les da la oportunidad de pues ser la cara principal o de protagonizar un pay-per-view, nada de eso, como que solamente son campeones de transición o campeones que dicen, ok, sí, tú ahí andas, y los mandan al opener de la noche y ya, ¿entienden? O sea, se sentía así más o menos la situación de CM Punk. Y durante sus primeros 5 años, pues ese fue el caso con él. ¿Por qué? Porque, o sea, imagínense, él ganó el campeonato de la ECW en el año 2007 en unas buenas luchas contra Johnny Nitro, John Morrison ya en ese momento. Pero pues era tratado como un título incluso menor que el de los Estados Unidos o el Intercontinental, y pues como que no tenía mucho mérito ganarlo. En el año de 2008 pues ganó el Money in the Bank y ya era muy popular él. Ganó el título mundial de peso pesado en Raw. Después de un ataque de Batista a Edge, lo terminó ganando. Pero aún así, él no protagonizó ningún tipo de pay-per-view, a pesar de ser el campeón del show principal. Y pues, o sea, se sentía bastante raro porque él era el campeón, pero no se sentía como el campeón. Más bien se sentía como que no lo tenían en cuenta. Tuvo luchas contra Batista, contra JBL, pero siempre como al inicio del show o a mitad de la cartelera. Y pues sí se sentía como que no era un campeón de verdad. Y ni siquiera pudo terminar su reinado con honor, perdiéndolo algo en el ring, no. Debido a un ataque de Randy Orton y su nuevo stable de Legacy, pues terminó perdiendo el título debido a una punt kick de Randy Orton, y pues terminó lesionado del cráneo y pues dejó vacante el título. Y después en diciembre pues terminó ganando el campeonato intercontinental de William Regal, pero pues ya le sabía poco realmente. En el año de 2009 pues también, o sea, más de lo mismo, terminó ganando el campeonato mundial peso pesado de Jeff Hardy debido a que ganó el Money in the Bank y pues lo canjeó. Entonces como que CM Punk ya estaba bastante frustrado, y aquí fue donde volvió a mostrar sus colmillos, porque CM Punk, al enfrentarse a Jeff Hardy, que era el hombre más popular de toda la empresa, imagínense, era el hombre más querido, cuando tuvieron su rivalidad, pues como que Punk no podía vencer a Jeff Hardy limpiamente, entonces recurrió a la descalificación pues para poder mantener el título. O sea, y estaba tan desesperado por éxito que llegó a esos extremos de descalificarse a sí mismo. Y pues, no sé, CM Punk parece que cuando se frustra se va hacia el lado oscuro, o cuando le das poder se va hacia el lado oscuro por pura inercia. Y así fue. CM Punk empezó una rivalidad muy parecida a la que tuvo con Raven en Ring of Honor, pero contra Jeff Hardy ahora. Pero ahora la villanía se sentía bastante en CM Punk, porque realmente parecía que había un celo profesional hacia Jeff Hardy. Porque alguien que tiene tantos excesos, que no es confiable, y yo que no me meto nada al cuerpo, porque él sí y yo no? Porque él sí ha protagonizado casi todos los pay-per-views en 2009, porque él sí y yo no? Porque no tienen la confianza, más bien a él que a mí. CM Punk sí tenía bastantes celos y utilizó pues los demonios de Hardy para debilitarlo y amedrentarlo y tratar de ganarse la simpatía del público, pero en vez de eso pues más bien parecía un mamón que se creía mejor que todos, y pues la verdad la fanaticada no reaccionó muy bien a él y decidieron dejarlo de lado. Pues no de lado, prefirieron odiarlo y seguir apoyando a Jeff Hardy. Y lo odiaron aún más cuando terminó venciendo a Jeff Hardy en una TLC match en SummerSlam, siendo el main event contra Jeff Hardy, en una excelente lucha. Y pues después de esa lucha, ya saben, The Undertaker lo atacó, pero pues dejando The Undertaker de un lado, pues terminó teniendo una lucha Steel Cage contra Jeff Hardy, donde provocó que Jeff Hardy se fuera de la empresa. CM Punk seguía siendo el campeón mundial, pero hizo que Jeff Hardy se fuera. O sea, imagínense, CM Punk llegó a una megalomanía tan cabrona que estaba dispuesto a hacer que alguien perdiera el trabajo con tal de tener el éxito. Y no solamente eso, le mostraba los colmillos al público siempre que podía, criticándolos, diciéndoles que eran unos güeyes que practicaban la gula al puro cabrón. O sea, CM Punk aquí mostraba los colmillos, ya teniendo el poder entre las manos, teniendo el campeonato entre las manos. Y al final pues terminó recibiendo una lección de The Undertaker, ¿verdad? Pero eso fue antes, ya que imagínense, él de verdad estaba tan comprometido a no perder el campeonato mundial pesado,
que en Breaking Point él también fue el evento estelar junto a The Undertaker y terminó aplicando una tradición de Montreal, ya que le aplicó una Anaconda Vice a The Undertaker y el árbitro sonó la campana y Taker no se había rendido y solamente Punk corrió y hizo como que ganó, pero después en el siguiente volvió a ser un campeón sin importancia, lo mandaron al opener del show y terminó perdiendo el campeonato mundial peso pesado en una Hell in a Cell match contra The Undertaker. Y pues bueno, la historia se repite. Punk volvió a perder. Punk se cayó de su pedestal y sus colmillos ya estaban salidos y todos éramos conscientes de que es una víbora. Sí, apagando el kayfabe otra vez, todos sabemos que CM Punk iba a durar bastante más su reinado con el título mundial. Pero, debido a que tuvo un pequeño malentendido con The Undertaker, pues esto provocó que los directivos le quitaran el título a CM Punk. ¿Qué fue lo que pasó? Pues The Undertaker le hizo el comentario de que él no se veía como un campeón, que no se vestía como un campeón, que él no era alguien indicado para representar a la empresa. CM Punk le comentó a The Undertaker que, pero ¿acaso John Cena sí se viste como un campeón? Y entonces Undertaker se tomó esto como que CM Punk se sentía la gran caca, se sentía al mismo nivel que John Cena, y fue con los directivos y estos pues dijeron, ¿sabes qué, Taker? Si es cierto, a lo mejor si se siente así, vamos a castigarlo, pues para bajarle los humos, para bajarlo de huevos al cabrón, y le quitaron el título mundial. Gracias, Taker. Volvamos. Y a partir de aquí, Punk entraría en una espiral de derrota, tras derrota, tras derrota, tras derrota, tras derrota. Porque después de esto como que ya nunca pudo llegar al main event, al menos hasta el año de 2011. Porque a partir de 2009, pues ya saben, también fundó la Spirit Society, que era un concepto bastante interesante, pero no ganaron ninguna rivalidad, siempre estaban perdiendo y llegó al punto hasta que Punk pues lo hicieron pelón, lo hicieron el pelón del microphone, you know. Y pues hicieron que Punk pues, se humillara por el Big Show. Y pues bueno, CM Punk realmente pues siguió en esa espiral de derrotas, ya que pues casi no aparecía y cuando aparecía perdía. Después se hizo el líder de The Nexus, una decadente Nexus, y pues todos lo terminaron abandonando porque tenía unas prácticas más que de un grupo de lucha libre, parecía de una mendiga secta, ya que todos tenían que golpearse entre ellos con palos de kendo y un desmadre. O sea, realmente Punk tenía unas prácticas bastante raras y parece que ya había caído en una locura él debido a la pérdida pues de su estatus. Y o sea, no sé, o sea, Punk pues se fue muy a la mierda, ¿saben? Porque imagínense que llegó al punto en el cual lo pusieron de comentarista de Raw. Ya no luchaba, pero CM Punk estaba como comentarista de Raw y en ese mismo momento estaba a punto de acabarse su contrato. O sea, realmente Punk, su mayor pasión siempre ha sido la lucha libre, siempre ha querido luchar y ha querido llegar a lo más alto. Obviamente todos queremos llegar a lo más alto, pero pues entró en una espiral en el cual el éxito se veía lejos de él. Ya había tenido éxito, pero realmente nunca había sido lo que él quería. Y ahora, en el año de 2011, su contrato estaba a punto de terminar y ahora él era un comentarista siendo forzado. CM Punk, al fin y al cabo, decidió pues que tal vez era lo mejor irse de la WWE, que tal vez ese no era su lugar. Y tal vez en otras compañías sí lo apreciarían como él quería. Pero es que en realidad él no quería irse. Él quería cumplir su sueño de convertirse en el main event de WrestleMania. Él quería ser la cara principal, quería ser campeón mundial de WWE. Quería llegar a lo más alto. Quería ser CM Punk, la cara principal de WWE. Pero no parecía que estuviera cerca, y ahora menos en esa situación, que incluso parecía que WWE tampoco hubiera estado interesada en renovar el contrato porque lo ponían de comentarista. Entonces, cuando estaba a punto de llegar a la fecha límite, una oportunidad salió de la nada. Una oportunidad, una triple amenaza para determinar el contendiente número 1 por el campeonato de la WWE que ostentaba John Cena, quien sería su gran rival. CM Punk terminaría ganando la lucha frente a Rey Mysterio y Alberto del Río, y esa misma noche su carrera cambiaría para siempre, porque en el main event
luchaban R-Truth y John Cena en una lucha de mesas. Y terminó haciendo que John Cena perdiera la lucha y regalándole la victoria a R-Truth. CM Punk se sentaría en la rampa de entrada y terminaría pronunciando la famosísima Pipe Bomb. Sí, la famosísima Pipe Bomb. Aquí está. Punk tuvo uno de esos casos donde una promo lo volvió una estrella. Casos como Steve Austin o Triple H tuvieron una promo en la cual los catapultó al estrellato y esta fue una de esas. CM Punk a partir de aquí se convirtió en el hombre más popular de WWE. Él ya era popular, o fue popular en su momento, pero ahora lo era más. Por esa actitud rebelde de ir contra el sistema, de ir contra esas convenciones que había impuesto WWE. O sea, realmente CM Punk parecía que él iba contra el corporativismo. Él iba contra todo aquello que hacía malo WWE. Entonces, así fue. CM Punk finalmente tendría la oportunidad de convertirse en alguien grande en esta industria. Y sí, es cierto, él tenía las capacidades, pero no había tenido las oportunidades. Y ahora que la tenía, no los iba a desaprovechar. CM Punk se enfrentaría a John Cena en el All-State Arena en Chicago, Illinois. Bueno, Rosemount, pero todos dicen que es Chicago. El caso es que la lucha se sentía como algo importante. ¿Por qué? Porque parte de la historia era que CM Punk terminaba contrato esa misma noche. Esa noche era la última que tenía bajo contrato con WWE. Y que si ganaba el título mundial, o sea, el campeonato de WWE de John Cena, se lo llevaría consigo. Se iría a Ring of Honor, se iría a New Japan Pro Wrestling a defender ese título. Y vaya que fue una historia interesante porque CM Punk, debido a esta situación, estaba en la misma situación que Bret Hart en su momento, o que incluso Alundra Blaze, pero combinados. Solamente que en este caso Vince McMahon no tenía dos pasos por delante de él. No, Vince McMahon estaba acorralado. CM Punk tenía a McMahon como lo quería, lo tenía de los huevos, podía hacer lo que quiera con él. Incluso le pidió muchísimas cosas en un segmento donde tuvieron una promo él y McMahon, donde se suponía que firmaría un nuevo contrato. Y le exigió respeto, le exigió un avión privado, muchísimas cosas. Realmente Punk podía hacer lo que quisiera en ese momento en WWE. Porque si bien es cierto que tal vez McMahon podría haber cancelado la lucha, John Cena no lo iba a permitir, quería acabar con CM Punk también. ¿Por qué? Porque John Cena es producto del corporativismo, la verdad. Tiene mucho talento, pero es producto de... Él estaba destinado a ser la estrella. CM Punk no. Entonces es como una lucha de filosofías muy cabrona también. Finalmente, CM Punk tenía todas las de ganar. Tenía a McMahon en sus manos. Incluso como él mismo decía que él era el mejor en el mundo, pues podría vencer fácilmente a John Cena. Y así lo hizo. Venció a John Cena en su estado natal, Illinois. En su ciudad, Chicago. Terminó venciendo a la gran estrella del corporativismo que era John Cena. Finalmente esa revolución que se retrasó 5 años desde que llegó en 2006 a la WWE. No, 6 años. 6 años porque llegó en 2005. Finalmente esa revolución se llevaría a cabo. Finalmente el revolucionario CM Punk cambiaría el mundo del pro wrestling. CM Punk se fue de la arena por el público, entre el público, y pues terminaría yéndose de WWE con el título mundial, algo nunca antes visto. Esto era un hito en el pro wrestling, era algo que los llevaría a tener la mayor historia o la mayor proyección en la historia de toda la WWE. Tenían el potencial de crear la mejor historia jamás contada. Pero no fue así. No fue así. Realmente pues terminaron arruinando la historia. Pues CM Punk solo estuvo fuera como una semana o dos y volvió gracias a Triple H, alguien que siempre pues ha odiado a Punk y que trató de pues frenar su crecimiento. También pues o sea, se metió Kevin Nash, Alberto del Río, perdió el título, lo volvió a ganar. Y o sea realmente CM Punk solamente estaba en el main event cuando John Cena estaba en la ecuación, nada más. Realmente nunca terminaron de confiar en él, pese a que vendía más mercancía, traía muchos ratings, o sea, daba las mejores luchas, las mejores actuaciones. Realmente nunca confiaron tanto en él como confiaban en John Cena. Incluso imagínense que en el año de 2012, en Over the Limit,
tuvo una lucha de las cuales se considera de las mejores en la historia de la WWE frente a Daniel Bryan, y el main event resultó ser una lucha entre John Laurinaitis y John Cena. O sea, una burla contra él. Realmente esa revolución de la que les estoy hablando, que encabezaba CM Punk, como que realmente nunca iba a llegar esa revolución. Porque CM Punk, pese a tener un reinado que duró alrededor de 434 días, siendo el octavo más largo en la historia del campeonato de la WWE, pues no fue malo, pero no se sintió tan importante, se sintió bastante secundario, porque todos los focos estaban en The Rock y en John Cena. No se trataba al campeón como la cara principal, no se trataba el campeonato mundial como lo principal, que siempre ha sido lo más grande en las empresas de pro wrestling, sino que lo más grande siempre era John Cena y The Rock. Realmente, CM Punk se vio relegado otra vez, a pesar de tener un reinado largo, a pesar de ganarse el respeto de todos, a pesar de ser el hombre más popular, se vio tan relegado a un segundo plano que dolía. De verdad lo dolía. Realmente CM Punk, a pesar de querer seguir siendo el héroe, volvió a ser villano. Esa frustración, ese enojo contra John Cena, contra los directivos, contra quienes hacían los carteles, contra quienes acomodaban las luchas, pues otra vez CM Punk se volvió un villano. CM Punk aceptó la ayuda de Paul Heyman, volvió a hacer trampas, volvió a burlarse del público, volvió a mostrar sus colmillos, la serpiente. Otra vez la serpiente volvía a escupir veneno. CM Punk volvió a sus viejas costumbres. Y aquí es donde decimos, ok, creo que CM Punk realmente no es tan bueno como uno podría llegar a pensar, y realmente sí trata de ser el bueno, el borrachón, pero en realidad no cree las palabras que dice. Él realmente no cree en una revolución la cual cambie el panorama del pro wrestling. Realmente, si el pro wrestling cambiara lo suficiente para que incluso solamente él llegara a tener éxito, CM Punk lo aceptaría, y aceptaría el corporativismo que él dice que está en contra. Entonces, pues sería bastante, pues ya como que las señales ahí están, como que todo está ahí. Y aparte, pues ya de por sí había bastantes reportes de que CM Punk, su actitud en el backstage no era la mejor, ya que era un poquito egocéntrico, se quería creer el líder de los vestidores, pero en realidad, ¿por qué iba a ser el líder de los vestidores? Usualmente el líder de los vestidores no tiene que decir que es el líder. Entonces, como que realmente nadie lo respetaba a ese grado, realmente nadie creía en CM Punk, de que él podría ser alguien que podría encabezar un movimiento, porque realmente ni él mismo se creía lo que decía. Y creo que esa es una de las diferencias con los revolucionarios. Mínimo, una pequeña parte de esa mentira de revolución es real, pero en CM Punk no es así, porque él solamente busca el éxito, y si el éxito se le hubiera dado el corporativismo, créanme que a él no le molestaría ser parte de lo que fue Randy Orton o Batista o John Cena o Triple H. Finalmente, pues CM Punk terminaría perdiendo el campeonato de la WWE frente a The Rock en Royal Rumble. Una vez más le robaron el spot en el main event de WrestleMania. Y pues todo el año de 2013 no había nada relevante, y traía el Royal Rumble del año de 2014. Pero debido a que se había ganado un poderoso enemigo en Hunter desde mucho antes, y debido a esa lengua tan filosa que tiene, pues Triple H había ordenado a un miembro de la autoridad, o sea Kane, que eliminara a CM Punk de la lucha para que no pudiera llegar al WrestleMania. Y esa fue la última aparición de CM Punk en WWE. Es realmente doloroso ver cómo se fue. O sea, realmente sí, era uno de los nombres más populares. Era alguien que realmente atraía mucho, pero creo que al final él nunca habría podido con la presión, o realmente nunca fue tan confiable como para darle ese spot de ser la cara principal. Creo que CM Punk al fin y al cabo se ganó enemigos poderosos, no solamente por esa lengua filosa, esa honestidad tajante que él tenía, sino que también la actitud que él a veces podría llegar a tener de egocéntrico, de ser alguien importante o alguien que no es. Creo que eso hizo que, pues, incluso en el backstage no fuera alguien demasiado popular o querido. Y miren, o sea, realmente CM Punk sí logró un cambio en WWE.
O sea, esa revolución que él lideró realmente pues sí llegó a funcionar de cierta manera y sí llegó a afectar en todas las demás compañías, no solamente en WWE. Pero, o sea, sí, gracias a él, aunque indirectamente, pero gracias a él, nombres como AJ Styles o Daniel Bryan pudieron llegar a lo más alto en una compañía como la de los McMahon. No solamente por el hecho de que pues son luchadores que se hicieron en la escena independiente o en una compañía rival como lo era TNA, sino también por el físico que ellos tienen. Entonces, gracias a CM Punk, ya que él fue el primero de su generación en llegar ahí. Imagínense que fue el primero en llegar a WWE antes que incluso que el mismísimo Bryan Danielson o Daniel Bryan, que Samoa Joe. O sea, él era el primero y gracias a él todos los demás pudieron lograr las cosas que han logrado. Teniendo Daniel Bryan una de las mejores colaboraciones y de los mejores momentos en la historia de WrestleMania. AJ Styles teniendo una carrera que realmente nunca pensamos que podría llegar a tener en WWE, ya que todos pensaban que solamente sería un mid-card más o lo humillarían por venir de otra empresa. O sea, CM Punk sí logró algo. CM Punk sí tumbó barreras. Sí tumbó puertas de hierro que según pues tú no estás hecho para hacer el main event. Sí lo logró. Pero CM Punk también es como... Ay, ¿cómo decirlo? CM Punk realmente no tenía planeado nada de eso. No estoy tratando... esto no es un video en contra de CM Punk. Esto no es un video en contra de él ni nada por el estilo realmente. Estoy tratando de contar una historia. Porque sí, este canal se trata de contar una historia, de mezclar el kayfabe y mezclar la vida real para pues crear una historia en la cual pues más o menos se vea como que hay continuidad entre el personaje y la persona que está detrás del personaje. Pero en este caso, CM Punk realmente sí era alguien bastante problemático en los vestuarios. ¿Por qué? Porque él se creía más de lo que era. Incluso antes de siquiera ganar el título mundial de la ECW, él ya era bastante problemático en OVW porque él quería ir al roster principal porque sentía que no necesitaba ir a OVW. Él sentía que ya tenía las credenciales y las capacidades para poder lograr éxito en el roster principal, pero pues a lo mejor no era tan así, ¿me entienden? Entonces, CM Punk sí, les digo, sí provocó un cambio, pero realmente sí, él solamente quería el cambio para sí mismo. Él quería hacerse que es el bueno, él quería hacer creer que él era la solución, que él era la revolución en sí misma, que él era la persona correcta para llevar a cabo estos objetivos. Pero la verdad es que Triple H sí tuvo razón. Hay una promo en SmackDown antes de su lucha en SummerSlam contra John Cena, donde unificarían el título mundial de WWE de CM Punk y el título mundial de WWE de John Cena. Pues sí, Triple H le diría algo que es bastante cierto. Aquí está la promo. Triple H le diría a CM Punk que sí, efectivamente, si la revolución que tanto dice solamente lo beneficiara a él, realmente no le importaría, que realmente él ha utilizado a todas las personas con tal de llegar a lo más alto. Pero lo único malo es que, y lo que los diferencia a ellos es que Triple H siempre lo ha aceptado. Siempre ha aceptado que es un hijo de la chingada y que no le importa a nadie más que él mismo y que él hizo lo que tenía que hacer y que ha destruido a quien ha tenido que destruir con tal de llegar a lo más alto, mientras que Punk se hace el héroe y trata de justificarse de sus errores, culpando a todos los demás de que todos los demás no lo respetan. Y pues sí, es cierto, en cierta medida sí es muy cierto que CM Punk siempre se justifica y nunca se mira en el espejo para ver que él también la caga y que es debido a él que no ha llegado donde ha querido. Y cuando le dieron la oportunidad de llegar a donde él quiso, donde él quería, pues lo terminó arruinando. ¿Por qué? Porque imagínense que ahora en All Elite Wrestling AEW, la empresa que no es una competencia, es una alternativa a la WWE, pues ha visto en un montón de polémicas debido a él. ¿Por qué? Porque miren, hubo muchos reportes de que había problemas en el backstage de AEW. No había un culpable claro, más bien el culpable claro era Tony Khan, pero en realidad nadie estaba diciendo que un luchador u otro estaba pues haciendo que el ambiente en backstage fuera tenso. Nadie lo estaba diciendo. O sea, imagínense, CM Punk llegó hace un año a All Elite Wrestling, en el año de 2021. Luchó contra Darby Allin en su primera lucha. O sea, de verdad, CM Punk tuvo uno de los mejores regresos, llenando el United Center con 15,000 personas en Chicago.
Ahí CM Punk tendría un regreso emotivo diciendo que se retiró del wrestling desde año de 2005 cuando abandonó Ring of Honor, que él realmente era una persona que quería volver a experimentar su pasión. O sea, de verdad todos le creímos a CM Punk que su intención solamente era volver a luchar y ya. Tal vez sí ganar un título, tal vez sí llegar a lo más alto en algún momento, pero realmente él quería hacer una buena carrera ahí. Parecía que había cambiado, parecía que ese ego se había ido, que los años le habían enseñado. Pero no. Finalmente sí, en la Media Scrum o la conferencia de prensa que hacen después de cada pay-per-view, CM Punk en el año de 2021 dijo que él estaba ahí para ayudar a los nuevos talentos, ayudarlos a crecer, a ser mejores, a de verdad poder manejarse en este business que es el wrestling. Pero al final no fue así. CM Punk, pues, bueno, me estoy adelantando un poco, es que está muy cabrón. Es que CM Punk en su lucha contra Eddie Kingston en Full Gear, pues fue una bastante personal, no sé si lo notaron. CM Punk y Eddie Kingston nunca se han gustado, realmente nunca se han caído bien. Desde su época en las independientes, CM Punk siempre criticó bastante a Eddie Kingston y más que tratar de darle un consejo o una crítica constructiva, siempre pareció que estaba tratando de ordenarle cómo ser a Eddie Kingston. Entonces Eddie Kingston en su promo le dijo que nadie lo quería ahí, que realmente todos pensaban lo mismo que él, que nadie quería a CM Punk en AEW, que se sentía como un invasor, como alguien que no pertenecía ahí, que solo estaba utilizando a AEW como un medio y no como un fin, como él había dicho en la conferencia de prensa después de derrotar a Darby Allin. Que Eddie Kingston no tenía miedo de decirlo. Eddie Kingston no tiene miedo de decir que tú, CM Punk, nadie te quiere aquí. Entonces, eso fue lo que le dijo. Y como que fue una primera señal de que había algo malo ahí. Después, CM Punk tuvo una rivalidad contra MJF. Una rivalidad en la cual sí, es cierto, dejó lucirse bastante a MJF. De verdad tuvieron luchas realmente buenas. Incluso logró derrotarlo en su lucha contra él en Chicago, en la casa de CM Punk. Logró derrotarlo. MJF cayó derrotado ante... No, digo, CM Punk cayó derrotado ante MJF. O sea, realmente CM Punk parecía que sí estaba apoyando el talento joven. Pero después de derrotar a MJF en Revolution, se convirtió en el contendiente número 1 por el campeonato mundial de AEW. ¿Qué fue lo que hizo? Pues Hangman Page y él tuvieron una pequeña rivalidad, no tuvo demasiado desarrollo, pero las palabras de Hangman Page como que sí tocaron mucho en CM Punk. CM Punk y él tuvieron un segmento donde Hangman Page le dijo que él no estaba defendiendo el título mundial de AEW. Él estaba defendiendo AEW de él. ¿Por qué? Porque Hangman Page literalmente dijo que pues CM Punk más bien parecía que quería usar a AEW para llegar a lo más alto, para utilizarlo para sus fines, para su propio ego, que realmente él no amaba AEW y que Hangman Page pues esa es su casa y la va a defender de un hombre que solo quiere utilizarla. Esto molestó bastante a CM Punk, y si bien es cierto que terminó ganando el título mundial de AEW en Double or Nothing, pues se terminó lesionando la semana. Y cuando volvió, pues ya había bastantes reportes de mal rollo en el backstage. Pero no había nadie que apuntara a CM Punk. Hasta el momento en el que cuando Jon Moxley y CM Punk tuvieron un segmento, CM Punk y Jon Moxley, antes de que se pudiera salir Jon Moxley a decir algo, CM Punk se dirigió a Hangman Page como si fuera una venganza de esa promo de hace meses, donde lo llamó a que si él quería una revancha por el título mundial de AEW, pues que saliera y la reclamara. Hangman no estaba en el show, entonces CM Punk estaba muy consciente de que no estaba ahí y lo trató de cobarde, como si fuera una venganza de una promo que pasó hace meses. O sea, realmente parece que el que estaba haciendo cosas que no debía de hacer era CM Punk. Quien estaba diciendo cosas que no debía era Punk. Finalmente sí, es cierto, o sea, venció a Jon Moxley en All Out por el campeonato mundial de AEW, pese a que pues había medio insinuado su retiro porque había perdido una lucha contra Punk. Punk salió derrotado ante Jon Moxley en menos de 5 minutos. En menos de 5 minutos en un Dynamite. Y terminó perdiendo el título mundial de AEW. Y pues había según anunciado su retiro y que la chingada, pero que Ace Steel no lo dejó.
Y pues al final terminó ganando el título mundial en All Out. Y aquí fue donde la bomba explotó, porque aquí fue donde Moxley sacó todas sus frustraciones que sentía en AEW. Despotricó contra los EVPs, o sea, los vicepresidentes ejecutivos que son Kenny Omega, Matt Jackson, Nick Jackson. También despotricó contra Colt Cabana, Hangman Page, y le dijo que todos eran una bola de idiotas. A Hangman Page le dijo que él no había logrado nada en el negocio y que pues él no podía opinar, que realmente él no tenía importancia en el negocio del pro wrestling. Los EVPs los tachó de ser unos filtradores de información, que no saben hacer su trabajo, que no tienen un target, o sea, que no saben manejar un target. O sea, realmente CM Punk estaba on fire aquí. Y sobre Colt Cabana solamente le dijo que a él no le importaba dónde trabajara y que él no había provocado que lo despidieran. O sea, CM Punk despotricó contra todos, y no solamente eso, sino que cuando Tony Khan quería hablar, literalmente lo interrumpía a su jefe y lo irrespetó. Y no solamente respetó a uno de sus jefes, y respetó a sus otros 3 jefes, porque los EVPs son sus jefes, y los irrespetó también. CM Punk despotricó contra todos utilizando esa lengua tan filosa. Escupió ese veneno que él solo sabe escupir. ¿Y qué fue lo que pasó al final después de la media scrum? Los EVPs fueron a su camerino, a su cuarto en su camerino. ¿Qué pasó? Ellos querían hablar. De hecho, hay 2 reportes muy diferentes y realmente no importa. Al final el resultado es el mismo, no importa la versión. Hubo una pelea en la cual CM Punk lanzó el primer puñetazo a uno de los hermanos Jackson, a Matt en específico. Después, Ace Steel terminó lanzando una silla, mordió a Kenny Omega, lo jaló del cabello. O sea, CM Punk terminó provocando una pelea, estoy seguro que fue él. Él terminó dando el primer golpe. Si solamente fueran palabras está bien, pero él terminó dando el primer golpe. Él comenzó la pelea, él comenzó todo. CM Punk irrespetó a sus superiores. CM Punk sí se cree más que AEW. Se cree mayor, la mayor estrella. Se cree que él es el más grande en AEW, que sin él no podría existir. No podrían tener tanto éxito como lo han tenido. CM Punk de verdad se cree mejor que todos. CM Punk de verdad es el demonio que siempre te está acechando. No es cualquier cosa CM Punk lo que hizo. Phil Brooks, CM Punk de verdad se cree más grande que el pro wrestling. Le dieron la oportunidad de volver al pro wrestling, de probar que aún tenía algo que dar, de que no fuera lo último que íbamos a acordarnos de él, sus humillaciones en la UFC. Estos 4 hombres, 5 hombres en aquel momento, incluyendo a Cody, le dieron la oportunidad de volver al pro wrestling y redimirse. ¿Qué fue lo que hizo? Destruyó el ambiente laboral que existía en AEW, un ambiente laboral que estaba bastante unido desde el fallecimiento de Brody Lee, y él llegó a destruirlo. CM Punk no se trata de despotricar contra él como él lo hizo, pero realmente todas las señales indican que sí. Él es una persona bastante difícil de tratar, es una persona bastante complicada de llevar. Entonces podemos llegar a la conclusión de que sí, CM Punk es un falso revolucionario, pero no solo eso, es una víbora que siempre está al pendiente para morderte. Que al igual que en aquella historia donde el hombre cuidó a aquella serpiente que estaba congelada, pero al final esta, en vez de agradecerle, lo mordió en el cuello y lo mató. CM Punk solo te utiliza hasta el momento en el cual eres útil. Por eso, CM Punk es un falso revolucionario, porque utilizaría a todos aquellos que lo apoyaron y los destruiría y los sacrificaría con tal de él tener éxito. Y bueno, gente, este fue el episodio de Kayfabe Project de esta semana. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle un chop al botón de like, denle un slam al botón de compartir para que le llegue a más personas, ya que así YouTube nos trata bien y se lo muestra a más personas este video. También, por favor, síganme en mis demás redes sociales. Ya saben, está Facebook, está Instagram. Y si de verdad les gustó el video, pues por favor suscríbanse al canal y activen la campanita. Y si están escuchándolo por Spotify, pues síganme para más contenido como este. Yo soy el hombre que cree que el pro wrestling es real. Y me despido. Muchas gracias y ojalá les haya gustado. Gracias por ver.